Vamos a hablar de intolerancia a la lactosa con el doctor Argüelles Arias. Doctor, coméntenos, ¿qué es la intolerancia a la lactosa? Bueno, la intolerancia a la lactosa es una patología digestiva que por falta de una enzima que se llama lactasa, el paciente es incapaz de absorber la lactosa, que es un disacárido muy frecuente en los productos que consumimos normalmente, sobre todo la dieta mediterránea. A causa de ese déficit, el paciente, como digo, no puede digerir correctamente la lactosa y eso conlleva una serie de síntomas que el paciente consulta por esos síntomas, ¿no? Por presencia de esos síntomas, fundamentalmente dolor abdominal, inflamación abdominal, gases, diarrea, algunos pacientes tienen estreñimiento. Muy bien. ¿Y en qué se diferencia la intolerancia a la lactosa de la alergia a la proteína de la leche? Es una buena pregunta, porque realmente en la población general no se tiene muy clara la diferencia entre intolerancia alimentaria y alergias alimentarias. Las alergias alimentarias siempre van a estar mediadas por un mecanismo inmunológico y la alergia a la proteína de leche de vaca pues consiste en que cuando el sujeto se pone en contacto con la proteína de leche de vaca se genera un mecanismo inmunológico que desencadena una serie de síntomas que denominamos alérgicos. Manifestaciones cutáneas, manifestaciones respiratorias del área ORL, rinitis, conjuntivitis, etcétera, incluso también manifestaciones digestivas. La intolerancia alimentaria, sin embargo, no está mediada por un mecanismo inmunológico y, como decía antes, en el caso de la intolerancia a la lactosa, lo que ocurre es que hay un déficit enzimático. No se digiere correctamente un alimento, como no se digiere, esa falta de absorción de ese alimento, de ese sustrato, produce una serie de manifestaciones clínicas. Muy bien. Doctor, ¿y existen distintos niveles de intolerancia a la lactosa? Bueno, realmente lo que existen son distintas cantidades de actividad lactásica residual en el duodeno, en el intestino. La lactasa se sitúa fundamentalmente en el duodeno distal y el ayuno proximal y no todo el mundo tiene el mismo déficit de actividad lactásica, de lactasa, de enzima. Por lo tanto, en función de esa cantidad residual de lactasa, el paciente podrá llegar a consumir más o menos cantidad de lactosa. Cuando hablamos de intolerancia a la lactosa propiamente dicha, el paciente todavía es capaz de consumir algún tipo de lactosa. No es lo mismo que se consuma la misma cantidad de lactosa de una sola vez, que se consuma, por ejemplo, esa misma cantidad de lactosa repartida a lo largo del día o mezclada con distintos alimentos. La capacidad absortiva, cuando esa misma cantidad de lactosa se reparte a lo largo del día, es mayor y, por tanto, el paciente probablemente notará menos síntomas. Muy bien. ¿Y qué consecuencias tiene una dieta sin lactosa? Pues realmente tiene consecuencias, porque los pacientes intolerantes a la lactosa rápidamente lo que suprimen son todos los productos lácteos. Es cierto, y esto es importante, que ahora mismo en el mercado existen numerosos productos lácteos que carecen de lactosa, con lo cual no es necesario suprimir de entrada todos los productos lácteos. Habrá que seleccionar aquellos productos lácteos que no contienen lactosa. Y por lo tanto el paciente seguirá ingiriendo aquellos productos, vitaminas fundamentalmente y calcio, los que son ricos los productos lácteos. Por lo tanto, en principio, si el paciente busca productos sin lactosa, no dejará de consumir aquellas sustancias, como son vitaminas, calcio, etcétera, en lo que son ricos los productos lácteos. Tampoco debemos olvidar que hay muchos alimentos ricos en calcio, que es fundamentalmente, digamos, el nutritivo fundamental de los productos lácteos, que también se pueden consumir otros productos, como son las legumbres, alguna fruta, pescado, marisco, con lo cual no solo el calcio está en los productos lácteos, sino que también debemos ampliar un poco la gama de productos que consumimos buscando esa ingesta de calcio. Y para terminar, doctor Argüelles, ¿qué recomendaciones daría a este tipo de pacientes? Bueno, las recomendaciones son muy sencillas. En principio, la intolerancia a la lactosa es una patología benigna, es decir, el consumo de lactosa no va a producir más que una serie de síntomas, que es cierto que disminuye mucho la calidad de vida del sujeto, pero el consumir los productos con lactosa no va a conllevar un mayor riesgo de tener ningún tipo de cáncer, por ejemplo. Entonces, las recomendaciones son muy claras. Aquel paciente que sea intolerante a la lactosa, en principio, no debe consumir productos con lactosa. Cuando lo haga, que lo puede hacer lógicamente, que sepa que eso puede conllevar una serie de síntomas. No está muy claro si siempre los síntomas en un paciente intolerante a la lactosa son consecuencias de la ingesta de lactosa, porque hay otras patologías asociadas a la intolerancia a la lactosa, como puede ser el síndrome de intestino irritable y van en paralelo, pero en principio las recomendaciones son muy claras. Cuando el paciente sepa que va a salir, por ejemplo, a comer fuera, va a ir a alguna fiesta, va a ir de viaje, la que no quiera estar especialmente preocupado por los alimentos que consume, pues existen algunos productos que contienen lactasa, que el paciente se lo toma y lógicamente eso hace las veces de enzima del que el paciente es carente. Por lo tanto, podría en principio consumir productos con lactosa. Generalmente recomendamos que consuma lactasa solo en casos excepcionales y
que de forma rutinaria, en su vida diaria, intente, en la medida de lo posible, no consumir los productos con lactosa, siempre que estos productos le produzcan síntomas, lógicamente. Muy bien, pues muchas gracias, doctor.